Hola. Bueno, buenos días, una vez más. Muy bien, vamos a tomar un tema hoy día bien interesante. No es el otro lado de la moneda, es el complemento del mensaje que Carlitos Guatay nos dio el domingo pasado. ¿Ya? Ahora la pregunta es si se acuerdan el mensaje de Carlitos del domingo pasado. Pero lo que Carlitos Guatay nos hablaba el domingo pasado era acerca de la deidad de Jesús. Entonces lo que vamos a ver hoy día es acerca de la humanidad de Jesús. Cabe resaltar, hermanos, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Por si acaso no es 50-50, no. Es 100% Dios y 100% hombre. Pero lo que me corresponde a mí hoy es hablar puramente y exclusivamente acerca de la humanidad de Jesús. Entonces, lo que voy a tratar de hacerles o de decirles a ustedes en esta mañana es darles pruebas de la humanidad de Jesús a través de las Escrituras y luego ayudarles a saber que es esencial para nuestras vidas creer en la humanidad de Jesús. Entonces, el mensaje para hoy día, hermanos, que quiero que lleven en sus casas y que reflexionen a través de la semana, es que realmente necesitamos de la humanidad de Jesús. Necesitamos de la humanidad de Jesús. Vamos a orar y luego empezamos con el mensaje, hermanos. Soberano Padre, queremos darle gracias, Señor, por este tiempo. Queremos que usted, Señor, dirija este mensaje. Queremos que usted, Señor, nos abra el entendimiento, nos ayude, Señor, a mantenernos alertas, Padre Santo, con respecto a su palabra y comprender estas cosas que a veces es difícil, Señor, pero gracias porque nos muestra a través de su palabra. Guíenos, Señor, en su santo nombre. Amén. Muy bien. Hay temas muy difíciles, hermanos, que a veces yo no puedo comprenderlos, mucho menos explicarlos. Y una de esas es esta. A veces no logro comprender cómo es posible que Cristo pues sea 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Es muy difícil, no podemos a veces comprender, pero sí podemos creerlo. Entonces, lo que me propongo, como le decía, el primer punto es darles pruebas de la humanidad de Jesús. ¿Ya? Darles pruebas de la humanidad de Jesús. Ahora, no importa, la verdad, si eres cristiano o no eres cristiano. No importa si crees o no crees. Las pruebas están ya dadas a través de las Escrituras. Y hay que ser un poco curioso para poder encontrarlas. Y la primera prueba es la siguiente. Todo ser humano tiene antepasados. Si no, no estuviéramos aquí o no estuviera acá. Y ustedes tampoco no estuvieran acá. Todos tenemos antepasados. Es decir, yo tengo mis padres tuvieron sus padres, y sus padres tuvieron sus padres, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con ustedes. Todo ser humano tiene eso. Bueno, ahora, antes no lo hacían así, creo, ¿no? Antes la llamaban los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y así sucesivamente, las generaciones. Pero a eso, hoy se le llama el árbol genealógico. Entonces, todo ser humano tiene un árbol genealógico. Y Jesús no es la excepción. Jesús también tiene su árbol genealógico. Y vamos a ubicarnos rápidamente en Mateo capítulo 1. Ya todos nos ubicamos, no se me duerman. Todos nos ubicamos en Mateo capítulo 1, versículo 1. Si ustedes pueden ver allí, hermanos, el versículo 1 dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías. Es claro, es recontra clarísimo Mateo, descendiente de David y de Abraham. Si pudieron encontrarlo, ustedes se van a dar cuenta que hay una lista gigantesca de los antepasados de Jesús. No lo vamos a leer, pero sí quiero que lo vean ustedes mismos, para que no lo vean y no digan que me estoy engañando. Vamos a otro texto, Lucas capítulo 3, versículo 23. Vamos rápidamente allá. Lucas dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público.
Y después empieza una lista gigantesca de sus antepasados, de su árbol genealógico. Entonces, esta es una de las pruebas que realmente Jesús tiene su humanidad, es humano. La segunda prueba que podemos ver es acerca de su concepción y su nacimiento. Realmente, aunque no lo crean, hay personas que dicen que solamente apareció de la nada, pero no es así. Jesús no apareció de la nada, ni tampoco bajó del cielo y justo cuando iba a tocar la tierra se convirtió en humano. No es así. Jesús realmente fue concebido en el vientre de una mujer, de una humana. Miren lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 18, los que se quedaron en Mateo. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías, su madre. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y Lucas capítulo 1, versículo 30 dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Con respecto a la concepción, sí hay un poco de variedad. Es especial. Es aquí donde el Espíritu Santo interviene. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que es o fue concebido en el vientre de una mujer, de una humana. Y cuando hablamos de su nacimiento, no es algo extraordinario o sobrenatural. También fue como el proceso de un nacimiento humano. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 2, versículo 4. Realmente, hermanos, cuando se narra su nacimiento, es algo natural. Es una descripción que sucedía todos los días en ese tiempo. No estoy diciendo que no es especial, ¿eh? Es especial, sí, es por eso que se celebra la Navidad, pues, ¿no? La Natividad. Pero lo que estoy diciendo es que era común, es decir, si en ese tiempo había una pareja de esposos y estaban en un viaje, por si acaso en ese tiempo no había bus, ni tren, ni avión, entonces los viajes que se hacían eran a caminata, podían irse en su burrito o en su camello o en su caballo y tenían que caminar a veces días, a veces semanas. Ahora imagínense ustedes una pareja de esposos y la esposa está embarazada y en pleno viaje ya no puede más la esposa y tiene que darle a luz. ¿Saben qué es lo que hacían? Se bajaban de su camellito, de su burrito y hacían una tienda de campaña y ahí tenía que dar a luz, en medio desierto, donde sea. O sea, era algo común. Y lo que vemos aquí con María es prácticamente casi lo mismo. María también entró en los dolores de parto en ese pesebre a más de 2000 años atrás y dio a luz. Lo más probable es que José lo atendiera. Entonces es algo común lo que pasaba en ese tiempo también. Y Lucas capítulo 2 dice lo siguiente, versículo 4 a 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronada con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, es otra prueba más. Estamos hablando de su árbol genealógico, estamos hablando de su concepción, estamos hablando de su nacimiento. Ahora, cuando hablamos de su vida, también Jesús va a mostrar su humanidad. Y cuando hablamos de su vida tenemos que ver de tres cosas importantes aquí. Una es su crecimiento, dos es su personalidad y tres de su vida completa. Cuando hablamos de su crecimiento, hermanos, la Biblia es muy, pero muy clara. Las escrituras son tan claras con respecto a esto que incluso Lucas capítulo 2, versículo 52 dice lo siguiente: Jesús creció en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Esto qué significa? Esto significa, hermanos,
que como todo ser humano, pues tuvo que ir aprendiendo a través del tiempo. Es decir, tuvo que ir aprendiendo conocimientos a través de toda su vida. Y por otra parte, en su cuerpo tuvo que ir aprendiendo y cambiando también su cuerpo. Es decir, estuvo bebito, luego fue niño, luego fue adolescente, joven y adulto. Pero en ese proceso estuvo aprendiendo muchas cosas. Eso es lo que significa. Ahora, el hecho de que no encontremos esa información no quiere decir que no pasó, no, sí pasó, sino que el evangelio, los evangelios van directamente a su ministerio. Entonces, con respecto a esto, al crecimiento, también podemos ver, hermanos, de que Jesús muestra su humanidad. Cuando hablamos de su persona, tenemos que ver nuevamente tres cosas. Uno es acerca de las emociones. ¿Quién no tiene emociones? ¿Acaso no te has entristecido alguna vez? Pues sí. ¿Acaso no has llorado? También. ¿Acaso no te has puesto alegre? También. Lo mismo también sucedió con Jesús. Jesús también muestra eso a través de su vida. Mostró alegría. Juan capítulo 15, versículo 11. ¿Qué dice? Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y el versículo 13 del capítulo 17 dice, ahora voy a ti. Jesús está pensando ya en su ida, de ir al cielo, y dice, mientras estuve con ellos en este mundo, le dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. También mostró fe, o también mostró asombro por la fe del oficial romano. Miren ustedes lo que dice en Lucas capítulo 7, versículo 9. Al oír lo que había dicho el oficial romano, dice Jesús, quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y hay una expresión o hay un sentimiento que atravesó Jesús que es muy notorio y que lo encontramos en Juan capítulo 11, cuando resucita a Lázaro. Creo que esa es la expresión donde se nota un poco más. Dice el versículo 32, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús lo vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó, también sintió enojo en su interior y se conmovió profundamente. Y el versículo 35 termina diciendo, y lloró. Entonces son cosas, son sentimientos que Jesús mismo también en su humanidad muestra. Por otra parte, cuando hablamos de las necesidades físicas, pues también ha mostrado necesidades como tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, al igual que nosotros también como seres humanos. En Mateo capítulo 4, versículo 2, el Espíritu Santo lo lleva a ser tentado y estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. El verso dice que después de eso tuvo mucha hambre. Nuevamente se presenta allí y muestra ahí su humanidad. En Juan capítulo 4, versículo 6, muestra fatiga. Dice allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. También experimentó sed justo cuando estaba por morir. Juan 19, 28 dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Una más, hermanos. Cuando hablamos de su vida en general, tenemos que entender algo, que él nunca pecó. Eso hay que tenerlo bien claro. Él nunca pecó. Fue tentado, sí, pero nunca pecó. El autor de Hebreos lo dice muy claro, capítulo 4, versículo 15. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él, hablando de Cristo, también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Eso es lo que menciona claro y exclusivamente el autor de Hebreos. Ahora, aquí necesitamos entender y recalcar una cosa más. Al inicio yo les dije que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero aquí hay un versículo que me llamó la atención mucho y es necesario compartirlo con ustedes. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente, hermanos. Vamos a Santiago, por favor. Como que mueven la mano y se despiertan un poco. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente.
Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque Satanás sabía que en su humanidad sí lo podía tentar. Es por eso que en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, vamos a notar algo interesante. Dice que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús para que sea tentado, y después de estar 40 días y 40 noches sin comer nada, en ayuno, tuvo mucha hambre. ¿Se han preguntado ustedes cuándo viene el tentador a tentar a Jesús? Después de que tenía mucha hambre, dice allí. Entonces, después de que vio la necesidad de Jesús de comer algo, ahí viene a tentar. Entonces, Satanás sabía eso. Lo tentó entonces en su humanidad. La diferencia que hay, hermanos, entre Adán, que fue tentado, y Cristo, es que Cristo no se dio a la tentación. Cristo ganó. Y nuevamente recalcamos aquí que Cristo es sin mancha ni pecado. Cristo no cometió pecado. Incluso, hermanos, en su muerte, también podemos ver que Él muestra su naturaleza humana. Y aquí voy a coger directamente, hermanos, un texto de un libro de teología sistemática de Miller Erickson. Dice así, hablando de la humanidad de Jesús. Jesús sufrió físicamente y murió como todo el mundo. Esto resulta evidente en toda la historia de la crucifixión, pero quizás queda más claro en Juan 19:34, donde leemos que le abrieron el costado con una lanza y allí brotó agua y sangre, indicando que ya había muerto. Sin duda había sufrido físicamente, de forma tan genuina como ustedes, como yo. Al haber sido golpeado, cuando se le colocaron la corona de espinas sobre la cabeza y cuando se le introdujeron los clavos en las manos o muñecas y los pies. Entonces, nuevamente vemos, hermanos, que aún en su muerte, Cristo está mostrando su humanidad. ¿Y qué podemos decir de la resurrección? ¿También habrá mostrado su humanidad allí? Pues sí. No sé si recordarán ustedes esa parte donde el discípulo incrédulo, ¿no? Dice, no, no creo, hasta que no lo vea y hasta que meta mi mano allí, no, mi dedo allí, no lo puedo creer. Y luego Jesús aparece allí y los desafía a que puedan tocar incluso. Lucas capítulo 24, versículo 39 en adelante dice, miren mis pies, miren mis manos, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienes aquí algo de qué comer? Y él comió mientras ellos miraban. Entonces, como pueden ver, a través de toda su vida, Cristo ha mostrado su humanidad. Ha mostrado su humanidad. Y por eso es necesario para nosotros, hermanos, entender, creer que realmente necesitamos de su humanidad. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿pero por qué es tan importante para nosotros su humanidad de Cristo? ¿Por qué es tan imprescindible para nosotros? Bueno, para el cristiano hay dos cosas muy importantes. La primera es que debemos de comprender, debemos de tener en cuenta, es importante la humanidad de Cristo para el cristiano. ¿Por qué? Porque debes de tomarlo como ejemplo para tu vida. Y aquí vamos un poquito más a la práctica, hermanos. La meta final de todo cristiano es parecerse más a su Salvador. Es decir, que cuando ustedes me vean a mí, puedan ver a Cristo en mí. Que cuando yo les vea a ustedes, yo pueda ver a Cristo en ustedes. Que cuando ustedes vayan a cualquier lado, ya sea a la casa, a la universidad, al trabajo, con los beshis, puedan ver a Cristo en ustedes. Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe lo siguiente, capítulo 2, versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cristo está hablando aquí acerca del sufrimiento, es decir, que tienes que hacer lo bueno
aunque sufras, así como Cristo lo hizo. El apóstol Juan escribe en su primera carta, dice, capítulo 2, versículo 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Cristo vivió. ¿Estamos viviendo como Cristo? ¿Sí se dan cuenta? El apóstol Pablo no solamente escribe diciendo, bueno, imiten a Cristo, no, sino dice, yo también imito a Cristo. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 1 dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y por último, Cristo mismo también dice que tienes que imitarlo, hablando de la humildad. Juan capítulo 13, versículo 2 en adelante. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Donde yo soy su maestro y su señor, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Entonces, con esto, hermanos, debemos realmente tomar a Cristo como nuestro ejemplo para nuestra vida. Estamos hablando de la humildad, estamos hablando de hacer el bien a pesar de las consecuencias. Y hay otra cosa más que a veces, especialmente a mí también me falta mucho, y fallamos aquí como iglesia, es el tiempo de calidad que pasaba Jesús con su Padre. Es decir, hermanos, el ministerio de Jesús era a tiempo completo. Él todo el tiempo estaba enseñando, todo el tiempo estaba predicando, todo el tiempo, o bueno, cierto tiempo también sanaba. Y a pesar de eso, separaba su tiempo para ir y pasar tiempo con su Padre. Estoy hablando de la oración. Si para él, en su humanidad, él lo ve importante la oración, ¿cuándo más nosotros, pues hermanos? Debemos de tener tiempo de oración. Entonces, estoy dándoles 3 cositas, pero hay cantidad de cosas, hermanos, que debemos examinar. ¿Pero dónde lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar en el WhatsApp, ni en el Facebook tampoco. Tienes que encontrarlo en tu diario vivir con la palabra del Señor, pasando tiempo en las Escrituras. La otra cosa que nos ayuda mucho tener en cuenta la humanidad de Jesús es que es allí donde vamos a encontrar ayuda, no hay otro lugar. Todos pasamos momentos difíciles, hermanos, problemas, dificultades, sufrimientos, a veces incluso hasta caemos en tentación. Y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Por eso incluso hay una frase que dice, ¿no? Te puedes ahogar hasta en un vaso de agua, porque ya te desesperas y no sabes dónde. Pero realmente, hermanos, es en Jesús donde podemos encontrar ayuda. Ya vimos que Él pasó toda una vida aquí. ¿No podemos encontrar entonces ayuda en Él? Claro que sí podemos encontrar ayuda en Él. Él sabe cuando pasamos hambre, cuando pasamos cansancio, cuando nos sentimos solos. Él lo entiende perfectamente, hermanos, porque Él ha pasado también por esto. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 14 en adelante, dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende todo y cada una de las pruebas que afrontamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Vayamos, hermanos, a Cristo. Ahora, no estoy diciendo también que no vayan a los líderes. No, sería un error también decir eso. Vayan, hermanos. Son hermanos que están tiempo con el Señor, que están con una fe pegada al Señor, y ellos también les pueden ayudar. Busquen ayuda, hermanos, si están en problemas. Para el no creyente, ¿por qué es especial? ¿Por qué es esencial tener en cuenta la humanidad de Cristo? Porque a través de Él van a encontrar la salvación. Por culpa del pecado, el hombre está separado con Dios. Eso lo sabemos, creo, ya lo hemos recalcado una y otra vez. Estamos totalmente separados. Pero si Dios decidiera venir por su propia naturaleza, créanme que no existiríamos nosotros. Porque Él vendría
y nos eliminaría totalmente. Nosotros tenemos pecado y Él es santo, santo, santo. Con su misma presencia nos eliminaría. Por otro lado, si nosotros como seres humanos quisiéramos hacer algo para llegar a Dios, no serviría de nada. Entonces, ¿habrá una forma de cómo poder tener paz con Dios? Bueno, sí, en el Antiguo Testamento hay una muestra que después se clarifica más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían? Hacían sus sacrificios, ¿no? Llevaban su corderito, llevaban su torito, la persona colocaba la mano sobre el torito y luego era degollado y parte de la sangre era rociada sobre el altar y ya calmaba un poco el pecado, eran cubridos los pecados, pero no era en su totalidad. Después nuevamente tenían que hacer sacrificios y otra vez sacrificios. Pero hay un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Y no fue un sacrificio humano, perdón, no fue un sacrificio de animal, sino fue un sacrificio humano. Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, está hablando de Jesús, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que haber sido humano? Bueno, ya respondimos. Porque realmente si hacían de animalitos, tenían que hacer una, otra y otra vez. Y otra es porque Dios vino a salvar a la humanidad. Y vamos a ver eso, hermanos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dios realmente vino con la intención de salvar a la humanidad, no a salvar animales, no a salvar a los ángeles, Él vino exclusivamente a salvar a la humanidad. Y dice capítulo 2, versículo 14, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y el versículo 16 y 17 dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, ya lo que les mencionaba, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, o sea Jesús, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuéramos nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podrían ofrecer un sacrificio que quitara el pecado del pueblo. Y por último, porque solamente Él, como ser humano, es el único intermediario entre Dios y los hombres. Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 de su primera carta, le dice, porque hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, hermanos, por tanto, amigos, solo hay una forma de cómo poder llegar al cielo. Solo hay una forma de cómo poder tener paz con Dios. Y es a través del sacrificio humano que hizo Cristo. Y es a través de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón. No hay otra forma. Es la única forma de cómo poder llegar al cielo. Y concluyo con esto, hermanos. Hoy en día se celebra la Navidad, ¿no? El nacimiento del niño Jesús. Pero que realmente sea un nacimiento diferente. Bueno, la verdad es que no dice la Biblia si realmente nació en estas fechas. Simplemente por costumbre se ha dicho esto, ¿no? Pero viendo, hermanos, esto, viendo, hermanos, que hay cantidad de pruebas de la humanidad de Jesús y viendo la necesidad que nosotros realmente tenemos de su humanidad, necesitamos realmente de su humanidad, que realmente, hermanos, sea una Navidad diferente pensando que vino con un propósito, y ese propósito es, para los cristianos, ayudarles en su vida diaria. Vean a Cristo como su ejemplo, hermanos. Vayan en busca de su ayuda. Y para los no creyentes, amigos que están aquí, que a tiempo, puede pasar mucho tiempo, no lo dejes pasar más tiempo ya. Estás perdiendo el tiempo. La única forma de cómo poder llegar al cielo es aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. No hay otra forma. La humanidad de Cristo, hermanos, es esencial para nuestras vidas. Vamos a orar. Soberano Dios,
Ah, a veces, mi Dios, tratamos de pasar por alto esto y quiero, Señor, que mis hermanos puedan llevar esto a sus casas, a sus hogares, Señor, y pensar que sí hay realmente un Dios que es tan personal, mi Dios, que incluso nos da, Señor, la facilidad de tener ahora en nuestras casas su palabra y poder buscar ayuda por medio de su palabra y poder buscar, Señor, el mejor ejemplo que hay para nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo con su palabra, a buscarle a Cristo, a buscar al Señor, a buscarle a Él, Señor, y llegar a ser cada día como Él, mi Dios. Oro por las personas, Señor, que están escuchando también, que abra sus corazones, mi Dios, y que no los cierren, man, mi Dios. Explicamos infinitamente, Señor. Ayúdelo, Señor, a entender esto y ayúdelo, Señor, también a que usted entre cada vez en sus mentes y en sus corazones. En su santo y precioso nombre. Amén.